¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Manuel Mendoza de los Santos Mi nombre es José Margarita Osorio y somos alumnos de la materia de procesos de separación. y venimos a mostrarles la resolución de un problema de absorción. El enunciado dice: en una columna de absorción entra 60 metros cúbicos sobre hora de una mezcla gaseosa de composición 40% en volumen de amoníaco y 60% en volumen de aire. La absorción se verifica en contracorriente con agua que contiene el 3% de amoníaco a 20 grados Celsius y una atmósfera. Se desea recuperar 90% de amoníaco contenido en la mezcla gaseosa. Vamos a calcular la cantidad mínima necesaria de agua, el número de etapas necesarias para efectuar la separación indicada, si la cantidad de agua es el 35% superior a la mínima y la eficacia de cada etapa es del 30%. Utilizaremos los datos tabulados que nos da el enunciado y se calcula lo que es el peso molecular de cada uno de ellos. En este caso, para el amoníaco es de 17, para el aire es de 29 y para el agua es de 18. Ok, realizamos nuestro diagrama de bloques, mostramos lo que son las entradas de gas y de agua. En la entrada de gas tenemos el 60 metros cúbicos sobre hora, la entrada de amoníaco y la entrada de aire, que sería 40 de amoníaco y 60 de aire, con una salida del 10% y 0.1. El LN, por lógica, es lo que vamos a calcular. La entrada de agua, que tenemos como valor de X1, es 0.03, y para X2 tenemos un valor del 97%, con una salida del 90% en agua. Bueno, como siguiente paso vamos a utilizar los datos que se nos fueron proporcionados en la tabla con el enunciado, y eso será para encontrar Y y X, que nos servirán posteriormente para poder hacer nuestra gráfico XY. Y para eso iniciamos calculando Y, y nos dice la fórmula que Y es igual a la presión en milímetros de mercurio del amoníaco sobre la presión atmosférica. Y como el ejercicio nos dice que es una atmósfera, si convertimos eso nos da que son 760 milímetros de mercurio, y la presión está dada en la tabla, así que tenemos que es 12 milímetros de mercurio. Si esto lo dividimos, nos dice que nos da una cantidad de 0.057 milímetros de... Bueno, queda dimensional porque milímetros de mercurio con milímetros de mercurio queda dimensional y nos da una fracción. Y posteriormente calculamos X, que X es con la presión que conocemos sobre el peso molecular de cada uno de los componentes. Como sabemos que lo que está entrando con el amoníaco es el agua, aquí tenemos lo que es agua. Y por eso tenemos los 2, que es lo que está entrando, sobre el 17, que es el peso molecular del amoníaco, y con ello realizamos esta operación. Y nos dice que 2 sobre 17, todo esto lo llevamos a dividir entre 2 sobre 17 más 100 sobre 18, y nos da que esto es igual a 0.021. Y con esto vamos a seguir tabulando una tabla en donde vamos a tener datos X, Y vamos a continuar colocando número por número. Esto no es el resultado total, debido a que hay una fórmula más que nos dice que X es igual a X sobre 1 menos X. Esta X van a ser los valores encontrados en esta tabulación, que serían tomados de estos cálculos, y con la tabla que tenemos inicialmente los vamos a hacer uno por uno, dándonos por resultado más de un resultado. Y lo mismo será para Y más adelante se le mostrará ya toda la tabla tabulada, porque los segundos valores de X y Y son los que nos van a servir para poder hacer nuestro diagrama X, Y. Y con eso vamos a poder calcular nuestra curva y los platos que necesitamos.
Después de haber calculado los datos de X y Y y recalculado los nuevos valores para ellos mismos, empezamos a calcular el gas a la entrada, que es Y1. Tenemos que Y1 es igual a 0.40. Entonces tenemos el valor de Y es igual a 0.40 sobre 1 menos 0.40, que tendremos que el resultado es igual a 0.666. Y por resultado podremos calcular lo que es Y2, que es el flujo de salida, que tendríamos que pues 0.1 por 0.666, que esto nos daría un resultado de 0.066. Lo que es el líquido a la entrada de amoníaco, tenemos que es el 3% de amoníaco y el 97% de agua. Ok, calculamos nuevamente que sería 3 sobre 17, todo esto sobre 3 sobre 17 más 97 del agua sobre 18, que es el peso molecular. Tenemos un resultado que es de 0.0317. Que esto nos servirá para calcular lo que es el valor de X2, que entonces tendríamos 0.0317 sobre 1 menos 0.317, que esto nos va a dar un resultado de 327. Bueno, como siguiente paso tenemos que encontrar el flujo molar, en este caso es del gas, y para eso pues lo que ocupamos es la ley de gas ideal, que nos dice que presión-volumen es igual al número de moles por la constante de gases por la temperatura. En este caso despejamos esta fórmula y nos da que el flujo molar será la presión por el volumen, por el flujo volumétrico que conocemos a la entrada, sobre la constante de los gases y la temperatura, que en este caso sería la presión de una atmósfera, los 60 metros cúbicos sobre hora que están entrando, por el punto 082 por 293.15 grados Kelvin, que es la temperatura a la que tenemos, y eso nos da un resultado de 2.49. Y este valor lo vamos a sustituir en esta siguiente ecuación, que nos dice que G de entrada por 1 menos 9, menos Y, es igual a lo que necesitamos, que es G', que es lo que sale en la parte de arriba. En este caso sería 2.49 este valor, y decimos que 2.49 por 1 menos 0.40, que es lo que necesitamos que salga, nos da un resultado de 1.494, y este es el segundo valor. A continuación, después de haber obtenido el gas de salida, vamos a utilizar las fracciones que ya calculamos anteriormente, y como lo son el líquido de entrada, son 0.666 menos 0.666, eso sobre la fracción de entrada, que es 0.317 menos 0.032, y si hacemos esta operación nos da un resultado de 2.105. Y bueno, este resultado lo necesitamos para ocuparlo en la siguiente operación, que es este resultado por GS, que es lo que calculamos en el punto de acá. Entonces nos dice que GS, que son 1.494 por 2.105, nos da un total de 3.145. Este valor lo vamos a multiplicar por el peso molecular del agua, debido a que es el líquido que queremos que salga.
Esto sería multiplicado por 18 por 18. Esto es igual a 56.60. Que este es el primer inciso. Estamos obteniendo cuánto es el valor del agua que necesitamos que entre para que se lleve a cabo esta absorción. Se puede notar a continuación en el gráfico que se realizó con los datos recopilados de las tablas tabuladas de X y Y, se pudo hacer la curva y la línea de operación. Teniendo la línea de operación y la curva, se pudieron trazar los platos y como podemos observar en este gráfico, nos da un total de 4 platos y un poco más. Entonces podemos suponer que son 4.1, 4.2 platos los que se necesitan para llevar a cabo esta absorción. Muchísimas gracias y eso es todo por esta explicación.